5 años va a estar con la hermana que va a dar la clase. Mientras los niños pasan, quiero animarla a que mire su boletín conmigo. ¿Tienen todo su boletín, hermanos? Hay un anuncio, dos anuncios que quiero enfatizar del boletín. Y es que hoy tenemos nuestro servicio en la tarde. A las 6 de la tarde vamos a estar comenzando con un nuevo capítulo de la Confesión Bautista de Fe. Y quiero animarle a que haga su arreglo para poder estar en el servicio hoy por la tarde. Como todos los domingos yo digo y repito, la razón por la cual nosotros nos reunimos en la tarde, los domingos, de nuevo, es porque nos sobra el tiempo. No nos sobra el tiempo. La razón por la cual venimos es porque entendemos que el domingo es el día de ¿quién? Del Señor. Y es el día, hermano, en que nosotros venimos como iglesia y nos reunimos y somos expuestos, hermano, por segunda vez en el día a la palabra del Señor. El otro anuncio importante que quiero hacer es que el próximo domingo, día 9, no vamos a tener, hermanos, el servicio en la tarde, porque vamos a tener compañerismo de iglesias, de Iglesia Bautista en Sonred, a las 4 de la tarde. Este domingo próximo vamos a tener servicio en la mañana, pero no vamos a tener servicio en la tarde, porque vamos a tener el compañerismo. Todos los hermanos que vamos a estar en el compañerismo, vamos a estar en Sonred, en la Iglesia Bautista, a las 4 de la tarde. Y el último anuncio que quiero enfatizar es que el día 28 de este mes tenemos la reunión de administración. Todos los miembros de la iglesia vamos a estar reuniendo el día 28 a las 7 de la noche. Hermanos, y también en el boletín, recuerden que aquí tenemos el Catecismo Bautista y los motivos de oración de esta semana. La familia por la cual vamos a estar orando esta semana es la familia de Raudel Córdoba y la familia de Ubaldo Ortiz. Vamos a estar orando por esta familia toda esta semana. Estos son los anuncios, hermanos, que quería enfatizar y quiero invitarles a orar en esta mañana para pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia en oración. Gracias, Señor, porque muchas son tus misericordias para con nosotros. Y en esta mañana, Señor, al venir ante tu palabra, queremos rogarte que tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, hable a nuestras vidas. Que te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestros corazones para poder entender tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver tu gloria en tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, para poder oír tu voz a través de tu palabra. De manera que, Señor, la fe de tu pueblo pueda ser fortalecida en esta mañana. Señor, y si hay alguien en esta mañana en medio de nosotros que no te conoce, yo te pido que tu Espíritu Santo use tu palabra para traerlos de muerte a vida, de tinieblas a luz, del reino Señor, del dominio de Satanás al reino de tu amado Hijo. Háblanos, Señor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a estar reflexionando en este pasaje que acabamos de leer. Ese es el pasaje donde vamos a estar ocupados en este día. En el año 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, específicamente el 3 de febrero, 903 soldados y 4 capellanes con ellos atravesaron el Atlántico Norte en este barco que ustedes ven ahí en pantalla. Este barco se llamaba el SS Dorchester. Y era un barco que iba a la guerra. Iban, como les digo, 903 soldados y 4 capellanes. El día 3 de febrero de ese año, a las 12 de la mañana, un torpedo alemán impactó el barco, el Dorchester, y como consecuencia el barco empezó a colapsar y se empezó a hundir. A esa hora, hermano, todos los tripulantes que estaban en el barco, los soldados y todo el personal que estaba en el barco, desesperadamente empezaba a gritar
llorar, empezaron a gritar. Nos hundimos, nos hundimos. Y mientras, hermano, ellos trataban de montarse en los botes salvavidas que habían en el barco. En medio de ese momento, un soldado se acercó a uno de los capellanes, el capitán Fox, y le dijo: he perdido mi chaleco salvavidas. Y este capellán, para los que no saben capellán, los capellanes son ministros, hermanos, que sirven, ministros del Evangelio que sirven al ejército. Y cuando este muchacho, este joven, le dijo al capellán: he perdido mi chaleco salvavidas, el capellán le dijo: toma el mío, y le entregó su chaleco. Y antes que el barco colapsara, hermano, los otros 3 capellanes le dieron su chaleco salvavidas a otros tres soldados para que pudieran sobrevivir. Y a estos 4 capellanes, a Fox y a sus 3 pastores compañeros, se les reconoció, se les dio póstumamente la distinción del servicio distinguido. Y actualmente hoy, hay un monumento a estos 3 hombres, a estos 4 hombres, que ustedes ven aquí en pantalla, hombres que sacrificaron sus vidas por salvar a otras personas. Y sin lugar a duda, la historia de los hombres, la historia de la humanidad, está llena de eventos como estos, ¿verdad? Conocemos la historia de varias personas que han dado su vida, se han sacrificado por salvar a otros. Y realmente, hermano, de todos los sacrificios que aparecen en la historia de la humanidad, de sacrificio a favor de otros, ningún sacrificio se puede comparar con el sacrificio de Jesucristo. Por 2 razones. En primer lugar, porque cuando hablamos del sacrificio de Cristo, no estamos hablando del sacrificio de la muerte de un mero hombre que murió a favor de otros hombres. Estamos hablando, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, estamos hablando, hermano, de la muerte, hermano, del Hijo unigénito de Dios. Estamos hablando, hermano, del hecho de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, murió en nuestro lugar. Y cuando nosotros también hablamos del sacrificio de Cristo, hermano, vale la pena aclarar que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él sacrificó su vida, derramó su sangre en la cruz, Él no lo hizo por personas que Él conocía. O sea, déjame decirlo de otra manera, Él no lo hizo por personas que tenían una buena relación con Él. O no lo hizo por personas que merecían que la segunda persona de la Trinidad viniera a este mundo y muriera en lugar de ellos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 5 dice: porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y es por eso que el sacrificio de Cristo no tiene sin igual en la historia de la humanidad. La segunda razón por la cual no hay otro sacrificio como el de Cristo es por la trascendencia del sacrificio de Jesús. Estos 4 hombres, sin duda, sacrificaron su vida heroicamente por otros hombres. Pero los beneficios del sacrificio de estos 4 hombres fueron temporales. Porque aunque en ese momento salvaron la vida de 4 soldados, estos 4 soldados eventualmente murieron. Pero cuando hablamos hermano, del sacrificio de Cristo, hermano, ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario trasciende los beneficios de ese sacrificio, trasciende este lado de la eternidad. Y es por eso que no hay sacrificio como el de Jesús. Y mi propósito en esta mañana es mostrarte a través del pasaje de la Escritura, de este pasaje que acabamos de leer, qué fue lo que Jesús logró a través de su sacrificio. Y es por eso que hemos titulado el mensaje en esta mañana: solo por la sangre de Cristo. Solo por la sangre de Cristo. Y quiero
que leas conmigo nuevamente el versículo 11 al 13. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, es importante hacer notar que se está refiriendo específicamente, hermano, a la totalidad del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre en una cruz a favor de aquellos que habían de creer. Ahora, lo primero que yo quiero que veas, después de haber hecho esta aclaración, lo primero que quiero que veas en el texto es que por su sangre, por la sangre de Cristo, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Por su sangre hemos sido reconciliados con Dios. Estudiar, hermano, la carta de los Efesios, para mí personalmente ha sido de gran bendición. Y espero en el Señor que para usted también. Y la razón por la cual esta carta, estos dos capítulos, que apenas vamos por el segundo capítulo, la razón por la cual ha sido tan buena para mí y ha sido de tanta bendición, es por dos razones. La primera, porque me ha ayudado a través de estos dos capítulos que hemos estado estudiando. Hemos visto, hermano, he podido ver la grandeza, hermano, del amor y la misericordia de Dios para con el hombre. A través de estos dos capítulos nuestras almas han sido movidas a amar más a Dios y a odiar más el pecado. Al ser confrontados con la inmensidad de la grandeza de Dios. Pero estos dos capítulos, a través de estos dos capítulos, Dios no solamente nos ha llevado a amarlo más a Él y a odiar más el pecado, sino que también nos ha llevado, hermano, a conocernos a nosotros mismos más. A tener un mejor entendimiento de quiénes somos nosotros y cuál es la condición del hombre sin Cristo, lo cual nos lleva a la vez a admirar con un profundo y, hermano, asombro la grandeza de la misericordia de Dios. Y en estos textos que acabamos, estos versículos que acabamos de leer, Pablo, inspirado por Dios nuevamente, les vuelve a recordar lo que en los primeros 3 versículos de este capítulo él le dice a los efesios. Fíjate que en el versículo 11 y el versículo 12 comienza con la misma palabra, recordad. Recordad. ¿Qué es lo que hay que recordar, Pablo? Bueno, Pablo les recuerda, les dice, mire el texto, en otro tiempo, ¿a qué tiempo se estaba refiriendo? Al tiempo en el cual ellos estaban sin Cristo. En aquel tiempo, ustedes eran llamados, vosotros los gentiles, en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Estabais separados de Cristo, estaban afuera de la ciudadanía de Israel. Cuando él le dice a los efesios, ustedes estaban fuera de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, lo que le estaba diciendo era, ustedes no eran parte del pueblo de Dios, ustedes no eran beneficiarios de los beneficios de la promesa del pacto de Dios, y en consecuencia ustedes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque estar sin Cristo es estar sin Dios. Amén. No importa cuán fuerte y cuán grande sea tu fe. Si tú no estás en Cristo, tú estás fuera de Dios. Y no eres beneficiario de los beneficios de la promesa del pacto. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Y realmente, como le decía, lo que él está haciendo es
recordándole lo que en los versículos, los primeros 3 versículos del capítulo 2 le dice. Él le dice, ustedes los efesios, estaban muertos en sus delitos y pecados. Eso le dice en los primeros 3 versículos. Ustedes eran hijos de desobediencia. Ustedes no podían dejar de pecar, porque ustedes eran hijos de desobediencia. Y le dice, ustedes eran hijos de ira, porque al ser hijos de desobediencia, eran hijos de ira, porque la ira de Dios estaba sobre ellos. Y le dice más, ustedes estaban bajo el dominio de Satanás. Cuando nosotros comparamos los versículos, hermanos, a 1 al 3 y del 11 al 12, nosotros, hermanos, podemos concluir que el estado del hombre natural, escúchame bien en esta mañana, el estado del hombre natural sin Cristo es desesperanzador. ¿Por qué? Porque el hombre que no está en Cristo está bajo el dominio de Satanás. Si tú no estás en Cristo, tú puedes creer que tú eres libre. Tú puedes creer que tú eres libre de hacer con tu vida lo que tú quieras, pero realmente tú no eres libre. Tú estás bajo el dominio de Satanás. De hecho, dice la Biblia que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le amanezca la luz del Evangelio. Y estando en esa condición, solamente Cristo te puede quitar la venda para que tú puedas ver la gloria de su nombre en su palabra y venir corriendo a él. Amén. Pero si tú, el estado, eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 11 al 13. El estado del hombre sin Cristo es terrible. Porque si tú no estás en Cristo, tú estás bajo el dominio de Satanás. Si tú todavía no has sido resucitado con Cristo, tú todavía estás muerto en tus delitos y pecados. No importa el tiempo que lleves en la iglesia. No importa si naciste en la iglesia. Si tú no has sido resucitado con Cristo. Si tú no has nacido de nuevo. Si el poder de Dios no te ha levantado entre los muertos. Tú todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Tú todavía necesitas a Cristo. Amén. Es lo que Pablo está diciendo. Si tus pecados no han sido perdonados, tú todavía estás bajo la justa ira de Dios. El hombre sin Cristo no tiene esperanza porque por su pecado está lejos de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor, hermano. Que Él, cuando nosotros estábamos lejos, Él envió a su único Hijo y por su sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario, a nosotros, los que creemos, los que estábamos lejos, Él nos hizo cercanos. Amén. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando dice Pablo en el versículo 13 que por su sangre hemos sido hechos cercanos? Bueno, esto, hermanos, Jesús nos hizo cercanos a Él, a Dios, a Él, de 2 maneras. Y la primera manera en la que Jesús logró esto, la primera manera en que Jesús logró que nosotros que estábamos lejos viniésemos a ser cercanos a Dios nuevamente, es, hermano, porque Él, a través de su muerte en la cruz del Calvario, nos reconcilió con Dios. Cuando hablamos de reconciliación, ya sea reconciliación entre el hombre y Dios, entre los hombres, entre hombres y hombres, cuando hablamos de reconciliación, esta palabra implica que hay algo que estaba roto y que volvió a su estado original. Y Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, nos reconcilió. Amén. Ahora mira conmigo, hermano, lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos 18 y 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios. Y todo esto procede de ¿quién? De Dios. De Dios. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De De Cristo.
y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? Al mundo. Amados hermanos, es por eso que el sacrificio de Cristo es tan extraordinario. Es por eso que mencionábamos hace un rato que no se trata del sacrificio de un mero hombre, se trata del sacrificio del Hijo de Dios. ¿Y cómo es posible, nos preguntamos, que la muerte de Cristo trajera reconciliación entre Dios y los hombres? Bueno, la razón por la cual la muerte de Cristo era necesaria para que hubiera esta reconciliación es que precisamente porque por nuestro pecado estábamos lejos de Dios. Nuestro pecado ofende la justicia de Dios. Y dice la Biblia que la ira de Dios estaba sobre los hombres, está sobre los hombres. Para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Alguien tenía que morir en lugar de aquellos que iban a creer para que pudieran reconciliarse con Dios. Y es ahí donde juega un papel importante, la muerte de Cristo. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, la justicia de Dios el Padre fue satisfecha completamente. Amén. Dice la Biblia que cuando Cristo fue crucificado, las tinieblas cubrieron la tierra. Y cuando, hermanos, los evangelios usan dan ese detalle, hermano, eso es un indicador. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tinieblas era símbolo, hermano, muchas veces del juicio de Dios sobre los hombres. Y en ese momento, hermano, Cristo estaba siendo juzgado por el pecado de aquellos que iban a creer. Para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la justicia de Dios el Padre fue satisfecha. Por eso que Cristo dijo, consumado es. Amén. Ya no hay nada más que hacer. Amén. Su sacrificio fue suficiente. Y por medio de Él es que el hombre puede reconciliarse con Dios. Amén. Y es en ese sentido que su reconciliación, hermano, que la muerte de Cristo hizo posible la reconciliación. Y eso lo vemos, por ejemplo, mira el verso Efesios 2:15. Es por eso que Pablo dice aquí, en Efesios 2:15, aboliendo en su carne la enemistad. Esta expresión, hermano, es una clara alusión a la muerte de Cristo. Con su muerte se abolió la enemistad que había en primer lugar entre Dios y los hombres. Amén. Mira, amados hermanos, la razón por la cual la muerte de Cristo, en su muerte fue abolida nuestra enemistad con Dios, es por el carácter sustitutivo de la muerte de Cristo. El apóstol Pedro decía, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Por el carácter sustitutivo de su muerte, es que hoy nosotros hemos sido, por medio de Él, reconciliados con Dios. Amén. Y cualquiera de ustedes se pudiera preguntar en esta mañana, ¿y por qué yo necesito ser reconciliado con Dios? ¿Por qué yo necesito ser reconciliado con Dios? Y la respuesta a esa pregunta es, la razón por la cual tú necesitas urgentemente ser reconciliado con Dios si tú estás fuera de Cristo, es porque la ira de Dios está sobre ti. Es porque tú estás lejos de Dios por tu pecado. Y un día, tú y yo, todos los hombres, vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Dios. Y para ese día, tú necesitas un abogado. Y ese abogado es Jesucristo. Amén. Es por eso que tu mayor necesidad es ser reconciliados con Dios. Amén. Porque tú y yo podemos darle la vuelta a la justicia de los hombres. Tú y yo podemos escapar a la justicia humana, pero nunca podrás escapar a la justicia divina. Y un día, todos los hombres necesitamos, hermano, estar delante de Dios
Y es por eso que hoy tú necesitas ser reconciliado con Dios si tú estás fuera de Cristo. Amén. Fíjate que otra expresión que nos habla del efecto reconciliador de la muerte de Cristo, la encontramos en la última parte del versículo 15 y al principio del versículo 16. Dice, mira la última parte del versículo 15, dice, en sí mismo de los dos un nuevo hombre, está hablando aquí, hermanos, de judíos y gentiles, de los dos nuevos hombres, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Fíjate, amados hermanos, tanto judíos como gentiles necesitan ser reconciliados con Dios. Amén. Y para eso fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Hemos visto, hermanos, por la sangre de Cristo nosotros tenemos, hermanos, hemos sido reconciliados porque hemos sido hechos cercanos a Dios. Ahora, dice el profeta Isaías, y quiero mencionar este pasaje porque es muy, muy importante. El profeta Isaías dijo en el capítulo 53, verso 5, mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amigo que estás aquí en esta mañana, ¿por qué te hago esta pregunta? ¿Por qué perecer eternamente? ¿Por qué pasar una eternidad bajo la justa ira de Dios? Si hoy, por medio de Cristo, tú puedes ser reconciliado con Él. Amén. ¿Por qué vivir en enemistad con Dios? Si Cristo murió para establecer la paz entre Dios y los hombres. Amén. Ven a Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tu pecado para que puedas ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y una cosa muy importante, hermanos, es que cuando nosotros leemos estos versículos, hay una verdad que está implícita, que se repite una y otra vez. Y es que, y yo quiero que tú vayas a tu casa con esta verdad en tu mente. No hay reconciliación con Dios fuera de Jesucristo. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin no es por mí. El camino de la religión no te va a reconciliar con Dios. El camino de las buenas obras no te va a reconciliar con Dios. Tus buenas intenciones no te van a reconciliar con Dios. Pensar positivo acerca del futuro no te va a reconciliar con Dios. Creer que porque Dios es bueno, no importa lo que tú hagas, porque Dios es bueno, cuando llegue ese día, Él te va a decir, vamos a pretender que aquí no ha pasado nada. Creer eso no te va a reconciliar con Dios. Porque ciertamente Dios es bueno, pero Dios es justo. Amén. Y porque Él es justo, dice la Biblia que no dará por inocente al culpable. Hoy es el día de reconciliarte con Dios. Amén. Ven a Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado y mira a Él para la salvación de tu alma. Amén. Porque solamente a través de Él tú puedes hallar reconciliación con Dios. La Biblia hace la historia de dos hombres que estaban en el templo. Y uno le dijo, Señor, te doy gracias porque yo diezmo, ayudo a los pobres. No sé cómo. Y él empieza a dar una lista ahí interminable de todas las buenas obras que hacía, de su religiosidad. Y dice la Biblia que al final de su lista, como decimos nosotros en buen español, para ponerle la tapa al pomo, dijo, y te doy gracias porque ni siquiera soy como este que está aquí a mi lado. Dice que al lado había un gentil, un publicano, uno que no pertenecía al pueblo de Israel. Y dice que este hombre, este gentil, este publicano, estaba orando
Dice que tenía su cabeza en el pecho y decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Y si tú estás fuera de Cristo, en esta mañana, esa debería ser tu oración. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, que estoy lejos de ti y necesito ser reconciliado. Amén. Si tú vienes a Cristo, dice la Biblia que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, te arrepientes de tu pecado y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo y tus pecados te serán perdonados. Amén. Dice la Biblia, hermano, creer, como decimos todos los domingos, es más que decir yo creo en Dios. Es más que decir yo creo en el gran poder de Dios. Creer en Jesús es más que decir yo creo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Creer en Jesús para salvación es saber que solamente Él te puede salvar. Porque Él murió en tu lugar. Y descansar solamente en Él para tu salvación. Descansar solamente en Cristo. No en tus buenas obras. No en tu habilidad de hacer buenas cosas, sino solamente en Él. Porque solamente Él te puede salvar. Y confesar a Jesús como Señor de tu vida es rendir tu vida. Implica rendir tu vida al dominio de Cristo. Rendir tu vida al dominio de su palabra. Esa es la implicación de confesar a Cristo. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que cuando un pecador cree en Jesús, sabe que solamente Él puede salvarlo, descansa solamente en Él y se rinde, Señor, se arrepiente de su pecado y dice, Señor, me arrepiento de confiar en mis buenas obras, me arrepiento de todas mis iniquidades y me rindo completamente a ti, me rindo a tu dominio. Dice que sus pecados son perdonados y Dios le da el don de la vida eterna. Ven a Cristo, yo te ruego, como si Dios rogase por medio de mí. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tu pecado y confía en Él. Lo segundo que quiero que veas en el pasaje, hermano, en esta mañana, es que por su sangre tenemos comunión con Dios. Mira el verso 17 y 18. Y vino y anunció paz a vosotros los que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo Espíritu. Mira, hermano, como dice este pasaje. Este pasaje dice, el verso 17, y vino y anunció paz a vosotros, que estabas lejos, y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban lejos y los que estaban cerca? Los que estaban lejos eran los judíos, los gentiles. Los que estaban cerca eran los judíos, pero yo no quiero que tú pierdas el detalle de este pasaje. La razón por la cual los judíos estaban cerca no es porque ellos tenían comunión con Dios, es porque a ellos les fue dada la ley. Ellos fueron testigos de cómo Dios descendió del monte, sobre el monte Sinaí, y le dio la ley a Moisés. Ellos, hermanos, estaban cerca en ese sentido porque a ellos les fue dada la ley. Por medio de ellos, hermano, ¿vino quién? Jesús. Jesús vino de la descendencia de David. Y en ese sentido ellos estaban cerca. Pero los gentiles, que no eran parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en aquel tiempo, estaban lejos porque no tenían el conocimiento que estos judíos tenían de Dios. Pero fíjate lo que dice Pablo. Él, Jesucristo, vino y anunció paz a vosotros, los que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Y aquí hay una verdad muy profunda. Fíjate que Jesucristo vino a anunciarle paz a los judíos que estaban cerca y a los gentiles que estaban lejos. Ahora, ¿por qué ese detalle es importante para nosotros? Porque hay muchas personas que, como los judíos, están cerca de Dios. O se pueden considerar que están cerca. ¿Por qué? Porque nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia,
Desde que nacieron están oyendo hablar de Dios. Pero aún ellos que están cerca en ese sentido, necesitan a Jesucristo para estar en paz con Dios. Amén. Tanto el que nació en la iglesia, tanto el que creció en la iglesia, como el que nunca puso un pie en la iglesia, o había puesto un pie en la iglesia, ambos necesitan a Cristo para su salvación. Amén. Porque de otra manera pasarán toda una eternidad bajo la justa ira de Dios. Y es por eso que este versículo es tan importante. Profeta el versículo 18. Porque por medio de él, una vez más, ¿por medio de quién? De Cristo. Los unos y los otros, los judíos y los gentiles, los que estaban cerca como los que estaban lejos, tanto los que nacieron en la iglesia como los que nunca habían puesto un pie en la iglesia, tanto los unos como los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Amados hermanos, hay tanta verdad en este pasaje. Solamente en el versículo 18 pudiéramos, hermanos, pasarnos la tarde entera. Pero voy a resumirlo lo mejor que puedo para que usted pueda entender todo lo que Pablo está diciendo aquí. Lo segundo que quiero que veas es que por la sangre de Cristo, por medio de él, tenemos comunión con Dios. Cristo murió no solamente para reconciliarnos con Dios, no solamente para librarnos de la ira venidera de Dios, sino que Cristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree pudiera tener acceso, entrada a la presencia de Dios. Y ahora, fíjate, hermano, cuando la palabra que Pablo usa aquí para entrada, dice, tenemos nuestra entrada al Padre. Esa palabra en griego implica más que acceso. Implica acceso para hablar con uno superior a uno. Lo que Pablo está diciendo es que por medio de Cristo, porque él murió en virtud de su sacrificio en la cruz del Calvario, los que creemos tenemos acceso a la presencia de Dios y libertad para hablar con él. Amén. Ahora bien, quizás nosotros no entendemos con mucha profundidad, no entendemos a profundidad lo que Pablo está diciendo aquí, pero la Biblia nos ayuda a entender. Quiero que tú vayas conmigo al libro de Levítico, capítulo 16, versos del 1 al 3. El libro de Levítico es uno de los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Y vamos a leer el versículo, capítulo 16, verso 1 al 3. Amén. Mira lo que dice el pasaje. Levítico, tercer libro de la Biblia, capítulo 16, verso del 1 al 3. Mira lo que dice este versículo. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Fíjate lo que está diciendo este pasaje, hermano. El Señor habló a Moisés ¿cuándo? Después que los hijos de Aarón se acercaron a la presencia de Dios y murieron. Los hijos de Aarón entraron a la presencia de Dios a ofrecer sacrificio, a ofrecer una ofrenda, y dice la Biblia que fuego del cielo los consumió. Ellos murieron inmediatamente. Y la razón por la cual murieron es porque dice la Biblia que ellos ofrecieron algo a Dios que Dios no le había pedido. Ellos tomaron su incensario y entraron al templo, a la presencia de Dios, a ofrecer algo que Dios no había pedido, y Dios los calcinó ahí mismo. Y después que Dios mata a los hijos de Aarón, dice la Biblia, hermano, que Dios le dijo a Aarón: yo seré tratado como santo por todos los habitantes de la tierra. O sea, Dios, hermano, dice la Biblia que estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. El Dios del Antiguo Testamento
es el Dios del Nuevo Testamento y es el Dios de la iglesia, el Dios que se ha revelado en la Biblia. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo ira, Dios sigue siendo fuego consumidor. Y Él todavía sigue exigiendo que a Él se le trate como lo que Él es, como el Dios santo. Y dice que cuando Dios le dice esto a Aarón, dice la Biblia, me llama mucho la atención que dice la Biblia, que Aarón guardó silencio. Fíjate que Aarón no se puso a protestar, pero ellos tenían buena intención. ¿Cómo es posible que tú hagas esto si ellos lo hicieron de buena intención? No, dice la Biblia que él guardó silencio. O sea, este es el contexto de lo que está pasando aquí, del capítulo 16. Mira el verso 2. Dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón, escucha bien hermano, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo, repito, no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que en el tabernáculo había una división, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, estos dos lugares estaba dividido por un velo. Y dentro del velo solamente podía entrar el sumo sacerdote, no cuando él quisiera, ni siquiera Aarón podía entrar en todo tiempo. Los sumos sacerdotes entraban una vez al año para ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Y amados hermanos, cuando Cristo muere, dice Pablo en Efesios, que el pasaje que habíamos leído al principio, que por medio de él nosotros tenemos entrada, acceso al Padre. Pablo está usando en ese versículo un lenguaje del Antiguo Testamento. Ellos sabían, los judíos que leyeron esta carta sabían de lo que Pablo estaba hablando. Porque en el tiempo antes de que Cristo muriera, no todo el mundo podía entrar al lugar santísimo. No todo el mundo podía entrar a la presencia de Dios. No todo el mundo podía hablar con Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y dice la Biblia, hermano, fíjate, el verso 3. Dice, Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Fíjate, Dios lo está enseñando que no solamente, no era que nadie, no era simplemente que no todo el mundo podía entrar a la presencia de Dios. Es que cuando entraba el sumo sacerdote, aún el sumo sacerdote tenía que llevar, ¿qué cosa? Un cordero que muriera por su propio pecado. Pero ahora en Cristo, bendito sea su nombre, dice el autor a los hebreos, no vamos a buscar la cita por cuestión de tiempo, pero dice el autor a los hebreos, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Por eso que Pablo dice que por medio de Él tenemos entrada al Padre. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne. Porque a través de Él, ahora los que creemos, tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Amén. Cuando Cristo muere, que Él expiró, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Cristiano que me escuchas, que estás aquí en esta mañana, puedes entender el privilegio que tú y yo tenemos en Cristo de poder entrar en todo tiempo, en cualquier lugar y cuantas veces querramos a la presencia, no de cualquiera, sino a la presencia del Dios creador del cielo y la tierra y poder tener comunión con Él. Amén. La razón por la cual nosotros no oramos no nos deleitamos en la oración es porque no entendemos muchas veces quién es Dios. No entendemos cuánto le necesitamos y tenemos un concepto demasiado alto de nosotros. Pero mira, cristiano que estás aquí, nuestro pecado nos aleja de Dios, pero por medio de Cristo tú y yo tenemos entrada
a la presencia de nuestro Padre. Y en Cristo tenemos redención. Amén. Ven a Cristo, cristiano. Deleítate en la presencia de tu Dios. Dale gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de darnos entrada a su presencia por medio de Cristo. Amén. Y quiero terminar diciendo esto también a los que están aquí que quizás no conocen a Cristo. Él es el único, Él abrió un camino nuevo y vivo para que tú puedas tener comunión con el Padre. Y nuevamente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. Amén. ¿Tú quieres tener comunión con Dios? ¿Tú quieres gozar del beneficio de ser reconciliado con Dios? Ven a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en Él y rinde tu vida a su Señor. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a orar para hacerte pedidos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Tu palabra ha sido expuesta con claridad, Señor. Y yo te ruego que tú la apliques a nuestras mentes y a nuestros corazones, produciendo salvación en los perdidos y fortaleciendo la fe, Señor de los santos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra en esta mañana sea prosperada para la cual ella fue enviada, de manera que tu nombre sea glorificado. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.